Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a la recepción de este Shabbat, continuando con el estudio del profeta Jeremías. Recordando que los profetas como Jeremías, Oseas, Ezequiel, cada uno de los profetas menores y mayores, hablaron por encomienda de Elohim a la casa de Judá y a la casa de Israel, dispersas por el mundo entero, para que se volvieran a las palabras de Yahweh. Ellos en todo momento advirtieron al pueblo sobre las consecuencias por haber dejado las palabras de su Creador, prefiriendo los dioses falsos. Por cierto, palabras que pronunciaron estos profetas, que son palabras que hoy deberían estar resonando en nuestros oídos. Palabras que deberían hoy estar repitiendo los líderes religiosos en sus congregaciones, justo para advertir al pueblo sobre las consecuencias de haber dejado las palabras de Yahweh. Sin embargo, vemos hoy que lamentablemente en las congregaciones se predica de una falsa libertad, libertad a la Torá, de la libertad de las palabras de Elohim. Hoy es más común ver seguidores de líderes religiosos que seguidores de las palabras de Elohim. Velo, hoy las personas dicen seguir a un líder religioso más que las palabras de Elohim. Hoy es tan común escuchar sobre los fundadores de las religiones y no de las palabras de Elohim. Recuerda, la Torá es nuestro ayo, el cual sirve para llevarnos a Yahshua, nuestro Mesías. Yo pregunto, ¿quiénes serían hoy quienes no necesitan de la Torá en sus vidas? Sencillo, quienes realmente logren una emuná, es decir, quienes realmente confían, creen y obedecen. Pero mientras no logremos la estatura del varón perfecto, la Torá sigue siendo y sigue teniendo gran vigencia en nuestros días. Dime si tú hoy ves un mundo que ha caminado de acuerdo a las palabras de su Creador y no de acuerdo a las palabras de los hombres. Dime si hoy tú ves que las personas han dejado sus ídolos, han dejado de la idolatría. Dime si ves tú hoy que las personas han dejado sus ojos altivos, teniendo un corazón receptivo a las palabras de su Creador. Mira, si las palabras o las respuestas a estas preguntas son un no, definitivamente necesitamos la Torá en nuestra vida, justo para volver a las palabras de nuestro Creador, dejando toda idolatría para tener un corazón enseñable, dejando todo orgullo. Así que, ¿qué te parece si continuamos justo con el profeta Jeremías, con el capítulo número 6? Acompáñame, por favor. Jeremías, capítulo número 6, versículo 1 y versículo número 2. Dice: Huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Akerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Versículo número 2. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Fíjate bien, ¿quiénes son los hijos de Benjamín? Es importante el poder recordar que el reino del sur, es decir, la casa de Judá, comenzó cuando las dos tribus, es decir, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, permanecieron fieles al linaje de David. Esto en los días de Roboam y Jeroboam, lo cual podemos corroborar y encontrar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo número 1. Y mira, y debido al lugar de la tribu de Benjamín como el hijo menor, es que la casa de Judá tiene una referencia muy importante justo con Benjamín. Por lo tanto, a quien se está refiriendo en este primer versículo es a la casa de Judá. Pero, ¿y qué pasa con el resto del pueblo de Israel? Bueno, justo encontramos al resto del pueblo de Israel, junto con la casa de Judá, la encontramos en el versículo número 2. Cuando nos habla sobre la bella y la delicada hija de Sión. Vamos por favor a Isaías, capítulo número 3, del versículo 16 al versículo número 24. Y entendamos quién es esa bella y delicada hija de Sión. Isaías capítulo 3, versículo 16 al 24 dice: Asimismo dice Yahweh, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Yahweh descubrirá sus vergüenzas, aquel día
quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cuello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Lo cual podemos confirmar de igual forma también con el libro de Miqueas. Acompáñame por favor con Miqueas capítulo 4, versículo 10 al versículo número 13. Y vayamos entendiendo quién es esa hija de Sión. Miqueas capítulo 4, versículo 10 al 13 dice: Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Yahweh su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Fíjate, la hija de Sión está refiriéndose al pueblo de Israel, lo cual confirmamos en Sofonías capítulo 3, versículo número 14. Dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Por lo tanto, ¿quién es esa hija de Sión? Pueblo de Israel. ¿Quién es esa hija de Jerusalén? Pueblo de Israel. Ahí vemos entonces cómo está hablando acerca de la casa de Judá y la casa de Israel. Continuamos. Jeremías capítulo 6, versículo 3 al versículo número 5. Jeremías capítulo 6, versículo 3 al 5 dice: Contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros! Que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Mira, justo lo que pasó en el exilio del pueblo de Israel por asirios y babilónicos. Lamentablemente, asimilándose el pueblo de Israel a las naciones, un pueblo que simplemente dejó las palabras de su creador. Continuamos. Jeremías capítulo 6, versículos 6 y 7. Porque así dijo Yahweh de los ejércitos: Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de emanar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Y mira, en el siguiente versículo van de nuevo las palabras de exhortación al pueblo para que se vuelva a las palabras de su creador. Versículo número 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Yahweh de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh les es cosa vergonzosa, no la aman. Fíjate lo fuerte que estamos leyendo de lo que sucede cuando hay un corazón incircunciso. Estamos leyendo que las palabras de Elohim son como cosa vergonzosa para todas aquellas personas que tienen un corazón incircunciso. Pero no queda ahí. Además leemos que simplemente no la aman, no aman las palabras de Elohim. Repito, esto en una persona de corazón incircunciso. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo número 44, versículo 6 al versículo número 7. Ezequiel 44, versículo 6 y versículo número 7 dice: Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel:
Así ha dicho Yahweh el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. ¡Qué fuerte! Leíamos en el versículo número 10, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahweh les es cosa vergonzosa, no la aman. Hoy vemos cómo en las congregaciones hay tanta gente que simplemente tiene un corazón incircunciso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no han aprendido a amar las palabras de Yahweh. Las tienen como cosa vergonzosa. Hoy lo vemos. Hoy vemos cómo las personas, el mundo entero, se avergüenza de un Shabbat. Hoy vemos cómo las personas, el mundo entero, se avergüenza de comer de una forma que Yahweh nos lo pidió: kosher. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo número 51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Te das cuenta? Estamos leyendo acerca de oídos incircuncisos. Oídos que no quieren escuchar las palabras de su Creador. Oídos que no pueden escuchar las palabras de su Creador para entonces amar esas palabras. Y es interesante el saber que hoy día, justo el pueblo de Israel disperso por las naciones, no quiere escuchar las palabras de su Creador. Le es más fácil escuchar doctrinas de hombres, le es más fácil escuchar palabras de hombres que las palabras de su propio Creador. ¿Te das cuenta de la importancia de que exista un oído circuncidado? Es decir, un oído que permita que las palabras de Yahweh entren a nuestra mente y puedan entonces hacer su función en nuestra vida. Continuamos. Jeremías capítulo 6, versículo 11 al versículo número 14. Dice: por tanto, estoy lleno de la ira de Yahweh, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Yahweh. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ojo con el versículo número 14 y subráyalo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Ojo con este versículo 14. ¿No es justo la enseñanza de los líderes religiosos hoy en las congregaciones? Diciendo: paz, paz. No se preocupen, Dios es amor. ¿Que quieres seguir lo que tu corazón te dice? Síguelo. ¿Que quieres crear tus propias leyes y mandamientos? Créalos. Dios es amor. Paz, paz. Pero sabes una cosa, la realidad es que no hay paz. Pues el pueblo no ha aprendido a volverse a las palabras de su Creador. Continuamos. Jeremías capítulo 6, versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Versículo 16. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Te das cuenta? Oídos incircuncisos. Oídos que simplemente no pueden escuchar las palabras de su Creador. Y mira, algunos han sostenido que las sendas antiguas indican que hay muchos caminos para llegar al cielo, y que a uno se le permite entonces elegir el camino que va a recorrer a lo largo de su vida. De hecho, hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, como si la senda antigua, como si el buen camino realmente fuera Roma. ¿Te das cuenta de lo distorsionado?
Mira, es importante que estamos leyendo que regresemos a las sendas antiguas, porque a final de cuentas constituyen un buen camino. Y es interesante el saber que este camino es un camino probado, es el camino de la verdad. Lamentablemente las religiones afirman hoy día que lo nuevo es superior a la Torá. Hoy día mencionan que las nuevas corrientes religiosas son mejores a las palabras de Yahweh. Hoy las congregaciones claman por cambios. Claman por cambios diciendo es que ya las generaciones son distintas y por lo tanto tendría que ser distintas las palabras que escuchan hoy día las personas. ¿Te fijas? Lamentando la existencia de la Torá. Se predica acerca de que la Torá ya no es válida. Predican hoy día de que la Torá ya no es vigente en nuestros días. Debería cambiarse todo por algo más novedoso dentro de las congregaciones. Como lo hemos dicho, es importante el que podamos regresar a nuestra verdadera identidad como pueblo de Israel, es decir, a las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Es el camino de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahshua, nuestro Mesías. ¿Quién es la verdad? La palabra de Yahweh, que es Yahshua, que es la Torah viviente. Entonces, qué fuerte el saber que hoy día hay muchas personas que simplemente no quieren escuchar. Como lo leíamos ahorita, no quieren escuchar, no quieren obedecer. Profeta Jeremías, capítulo número 6, versículo 16 y versículo 17. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¡Qué interesante! ¿Recuerda las palabras quién es el buen pastor? Yahshua, nuestro Mesías. ¿Recuerdas quién dijo ser el camino, la verdad y la vida? Yahshua, nuestro Mesías. Por lo tanto, es interesante el saber entonces que esa senda antigua es el buen camino. Yahshua dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién dijo que podamos nosotros encontrar descanso para nuestra alma? Yahshua, nuestro Mesías. Sin embargo, vemos cómo las personas simplemente dicen, no andaré. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Vuelvo a mencionar, ahí tenemos el claro ejemplo entonces de personas incircuncisas de oídos, que simplemente no pueden escuchar las palabras de Yahweh, porque no aman las palabras. Continuamos, Jeremías, capítulo número 6, versículo número 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregaciones, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon, subraya por favor, mis palabras, y aborrecieron mi ley. ¿Qué ley? La Torá, las palabras de Yahweh. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¡Qué fuerte! Hoy, lamentablemente, vemos religiones siguiendo tradiciones de hombre, pensando que será agradable delante de los ojos de Elohim. Hoy vemos religiones donde la idolatría la ven como algo agradable delante de los ojos de Elohim. Pero aquí leímos, ningún holocausto es aceptable, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Y sabes por qué? Por ese corazón y oído incircunciso. Su corazón está lejos de las palabras de Yahweh. Y lamentablemente este tipo de personas, en los días finales, Yahshua lo dijo, muchos dirán, profetizarán en mi nombre, pero les diré, apártense de aquí, hacedores de maldad. Y son palabras muy fuertes, porque son personas que simplemente están tan enfocadas en esos sacrificios, en tratar de agradar, pero con un corazón incircunciso, con un oído incircunciso, es decir, no aceptan las palabras de Yahweh. Versículo 21. Por tanto, Yahweh dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Yahweh, he aquí, que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina
empuñarán crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nuestra angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Yahweh los desechó. Qué palabras tan fuertes para el pueblo de Israel. Y el mensaje más fuerte que hay es: vuélvete a las palabras de Yahweh tu Elohim. ¿Cómo pudiéramos realmente resumir este capítulo número 6? Quitar oídos incircuncisos y corazón incircunciso. ¿Qué implica esto? El que aprendamos a escuchar las palabras de Yahweh. Porque si nosotros no aprendemos a escuchar las palabras de Yahweh, quiere decir que no amamos sus palabras. No podemos solamente amar de palabras, tenemos que amar realmente con nuestros actos y con nuestra vida. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.